El planeta alberga una diversidad impresionante de ruinas antiguas, desde ciudades derrumbadas hasta templos que resistieron estoicamente al tiempo. Estas civilizaciones, muchas veces ingeniosas y visionarias, dejaron huellas tan profundas que aún hoy nos asombran. Basta observar la planificación urbana minuciosa y las obras de ingeniería monumentales que construyeron, algunas tan complejas que ni siquiera la ciencia moderna consigue explicarlas por completo. Cada ruina guarda secretos milenarios que continúan intrigando a estudiosos y apasionados por la historia. Número 25. Ayutthaya. Fundada hacia 1350 como un puesto militar y comercial del Imperio Yemer, Ayutthaya se transformó gradualmente en uno de los centros económicos más vibrantes del sudeste asiático. Se convirtió en la capital del antiguo reino de Siam, actual Tailandia, durante 4 siglos, hasta ser devastada por invasores birmanos. Gran parte de las construcciones de madera fue destruida por el fuego, quedando alrededor de 50 estructuras de piedra que pueden verse hoy en día. Desde los años 1970, restauradores han ido revelando la grandeza de este sitio arqueológico, famoso por la arquitectura que mezcla estilos siameses, singaleses y jemeres. Actualmente, es una de las excursiones más solicitadas por quienes visitan Bangkok. Número 24. Stonehenge. En la vasta llanura de Salisbury, en Wiltshire, se alza una de las ruinas más icónicas del planeta, Stonehenge. Con más de 5.000 años de historia, este círculo de piedras de arenisca permanece envuelto en misterio. ¿Quién las levantó? ¿Con qué finalidad? Las teorías más aceptadas sugieren un centro de rituales religiosos o un observatorio astronómico. La visita al lugar, generalmente breve, puede combinarse con paseos a Windsor o Bath, un itinerario clásico para quienes buscan historia viva en suelo inglés. Número 23. Mesa Verde. En el suroeste de los Estados Unidos, el Parque Nacional de Mesa Verde alberga más de 600 viviendas construidas en acantilados. El mayor atractivo es el Cliff Palace, erigido en una inmensa oquedad de arenisca que lo protegió de la erosión durante más de 700 años. Es el mayor asentamiento de este tipo en América del Norte, con más de 150 ambientes y 23 kivas ceremoniales. Estas aldeas suspendidas fueron habitadas por casi un siglo antes de ser abruptamente abandonadas en el siglo XIII, uno de los grandes misterios de la arqueología estadounidense. Número 22. Sigiriya. En el corazón de Sri Lanka, una roca vertical de 200 metros de altura sostiene las ruinas de Sigiriya. Conocida como la Roca del León, albergaba la antigua fortaleza real del rey Kassapa. En el apogeo de su gloria, el lugar ostentaba una ciudadela fortificada, una pared espejada cubierta por frescos coloridos y una inmensa puerta en forma de león. Tras la muerte del rey, el sitio fue transformado en monasterio budista. Hoy, la subida empinada hasta la cima se ve recompensada por la vista panorámica de los jardines, murallas y santuarios excavados en las cuevas. Número 21. Masada. En lo alto de un acantilado que domina el desierto de Judea y el Mar Muerto, se alza Masada, una fortaleza legendaria construida por Herodes el Grande. Además de murallas y depósitos, incluía comodidades como piscinas privadas y baños romanos. Masada quedó marcada como el último bastión de la revuelta judía contra Roma. Allí, los rebeldes eligieron la muerte en lugar de la esclavitud. 2 caminos llevan a la cima, ambos exigentes bajo el sol intenso, pero recompensados con una de las vistas más dramáticas de Israel. Número 20. Hampi. Segunda mayor ciudad medieval del mundo después de Pekín, Hampi fue uno de los centros urbanos más ricos e influyentes de la India. Capital del imperio Vijayanagara, nació como un centro religioso a orillas de un río en el siglo XIV y con el tiempo se transformó en una metrópoli repleta de palacios y templos. Hoy las ruinas impresionan a los visitantes. El Templo Real, la Casa de la Victoria, el Templo de Vitala con su famoso carro de piedra y columnas musicales, y esculturas que representan criaturas marinas poco comunes. Número 19. Pompeya. En el año 79 después de Cristo,
El Vesubio entró en erupción y engulló Pompeya bajo olas de lava y cenizas, quitando la vida a miles de personas. Sepultada durante siglos, la ciudad fue redescubierta recién en el siglo XVIII y más tarde excavada en profundidad. Gracias a la protección de las cenizas, las ruinas están increíblemente bien conservadas. Pasear por sus calles de piedra es como viajar en el tiempo. Vestigios de casas romanas, templos, panaderías e incluso un antiguo burdel revelan la vida cotidiana vibrante de una ciudad congelada en el instante del desastre. Número 18. Tulum. A poco más de una hora de Cancún, en México, se alzan las impresionantes ruinas de Tulum, una antigua fortaleza maya construida sobre acantilados bañados por el Caribe. Rodeada por murallas en 3 lados, la fortaleza dejaba el cuarto lado abierto hacia el mar, revelando vistas deslumbrantes. Aunque sus orígenes se remontan al año 564 DC, Tulum vivió su apogeo entre los siglos XIII y XIV como un importante centro de comercio de jade, algodón y cacao. Entre los principales atractivos destacan el castillo, la pirámide principal del sitio, y el templo de los frescos, con murales de colores vibrantes. Para completar la experiencia, desciende hasta la playa escondida de Tulum, un refugio rodeado de palmeras e iguanas perezosas bajo el sol. Número 17. Éfeso. En la costa occidental de Turquía, Éfeso impresiona por ser una de las ciudades grecorromanas mejor conservadas del mundo. Con más de 2000 años de historia, llegó a albergar el legendario templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Caminar por Éfeso es como viajar en el tiempo. Se tocan columnas, se atraviesan arcos y se siente el peso de la historia en cada piedra. Entre los imperdibles se encuentran los baños públicos, el templo de Adriano, la elegante biblioteca de Celso y el inmenso gran teatro de Éfeso, capaz de acoger a 25.000 espectadores, el mayor teatro al aire libre de la antigüedad. Número 16. Cuevas de Ellora esculpidas en la ladera de un acantilado de basalto en Maharashtra, India. Las cuevas de Ellora conforman uno de los complejos monásticos más impresionantes del planeta. De las 100 cuevas existentes, 34 están abiertas a la visita, revelando un trabajo iniciado hacia el año 600 d.C. y ejecutado a lo largo de 5 siglos por monjes budistas, hindúes y jainistas. El gran atractivo es el templo de Kailasa, dedicado a Shiva, considerado la mayor escultura monolítica del mundo. Otro punto notable es la Cueva del Carpintero, que alberga una colosal imagen de Buda predicando con la piedra pulida que recuerda a la madera trabajada. Número 15. Ejército de terracota. En Xi'an, China, reposa uno de los hallazgos más impresionantes de la arqueología, el ejército de terracota. Creado en el siglo III a.C. para proteger al emperador Qin Shi Huang en la vida después de la muerte, el conjunto incluye miles de guerreros y caballos de tamaño real, todos de arcilla. Descubierto por casualidad en la década de 1970 por campesinos, se estima que existen cerca de 600 pozos subterráneos, de los cuales solo 3 están abiertos al público. Cada soldado tiene facciones únicas y detalles esculpidos a mano. Un trabajo monumental que llevó alrededor de 40 años en completarse. Número 14. Chichén Itzá. En la península de Yucatán se alza Chichén Itzá, uno de los sitios arqueológicos más famosos del planeta. Fundada por los mayas hacia el año 600 d.C., prosperó durante siglos hasta ser abandonada en 1221, cuando Mayapán asumió el liderazgo regional. Su principal ícono es el templo de Kukulcán, una pirámide monumental con 4 escalinatas y 365 peldaños, uno para cada día del año. En los equinoccios de primavera y otoño, un juego de luz y sombra crea la ilusión de una serpiente descendiendo los peldaños. Otros puntos fascinantes incluyen el gran juego de pelota, el muro de los cráneos y el cenote sagrado, donde tenían lugar rituales de sacrificio humano. Número 13. Acrópolis de Atenas. En lo alto de una colina que domina Atenas,
La Acrópolis es el símbolo máximo de la antigua Grecia. Construida en el siglo V a.C. bajo el mando de Pericles, reúne templos monumentales dedicados a los dioses del Olimpo. Hecha de mármol y bronce y antaño adornada con oro, la Acrópolis aún se encuentra en proceso de restauración, por lo que es común ver andamios durante la visita. Para una experiencia completa, no dejes de visitar el Museo de la Acrópolis, donde se conservan muchos de los artefactos originales retirados del sitio. Número 12. Bagan. En el corazón de Myanmar, Bagan floreció como centro espiritual y político entre los siglos XI y XIII. En su apogeo, la ciudad contaba con más de 10.000 templos, pagodas y estupas budistas. Invasiones mongolas, terremotos y siglos de abandono redujeron ese número a cerca de 2.000, esparcidos por una vasta llanura. Es posible explorar el sitio a pie o en bicicleta, pero la experiencia más inolvidable es verlo desde lo alto, en un paseo en globo al amanecer, una visión dorada y silenciosa de uno de los paisajes más mágicos del mundo antiguo. Número 11. Tikal, escondida en el corazón de la selva tropical de Guatemala. Tikal surge como torres grises que se alzan sobre el tapiz verde de los árboles. Esta antigua ciudad maya es una de las mayores excavaciones arqueológicas de Mesoamérica y puede visitarse en una excursión de un día desde Flores. En su apogeo, hacia el año 600 después de Cristo, Tikal era el centro político y religioso más influyente de la civilización maya. El sitio arqueológico es un laberinto de templos, palacios y plazas ceremoniales, con destaque para el templo de la serpiente bicéfala. Subir hasta la cima de esta estructura, una de las más altas de América precolombina, revela un horizonte infinito de selva intacta, un panorama que quita el aliento. Número 10. Karnak. En Luxor, en Egipto, se alza el monumental complejo de templos de Karnak, un verdadero atlas de piedra dedicado a los dioses egipcios. Más grande que muchas ciudades de la antigüedad, su construcción se extendió por más de 2000 años, con cada faraón dejando su huella en templos, capillas, obeliscos y santuarios. Entre los destaques están la Avenida de las Esfinges y la Gran Sala Hipóstila, con sus columnas de arenisca gigantes que forman un escenario hipnótico. No deje de conocer el lago sagrado y el escarabajo de granito. Según la tradición, dar vueltas a su alrededor trae buena suerte. Número 9. Borobudur. En la isla de Java, Indonesia, se encuentra Borobudur, el mayor templo budista del mundo, construido con cerca de 2 millones de bloques de piedra volcánica. Levantado en el siglo IX y posteriormente cubierto por siglos de vegetación y cenizas, fue redescubierto en el siglo XIX y restaurado con gran esfuerzo. Su estructura en forma de pirámide simboliza el viaje espiritual hacia la iluminación. 6 plataformas cuadradas superpuestas por 3 circulares conducen a la cima, donde un gran estupa central domina el paisaje. Más de 2000 relieves esculpidos y 500 estatuas de Buda narran enseñanzas sagradas a lo largo del camino. El amanecer en Borobudur es una experiencia casi mística. Número 8. Teotihuacán. A pocos kilómetros de Ciudad de México se alza Teotihuacán, una de las zonas arqueológicas más emblemáticas del continente americano. Aunque asociada con los aztecas, la ciudad ya estaba abandonada cuando ellos la encontraron. Su verdadero pueblo constructor sigue siendo un misterio. En su apogeo, Teotihuacán fue la mayor metrópoli del hemisferio occidental, repleta de barrios residenciales, plazas ceremoniales y templos monumentales. Hoy, el visitante puede recorrer la Avenida de los Muertos, subir las imponentes pirámides del Sol y de la Luna y contemplar el templo de la serpiente emplumada, cuyas esculturas siguen impresionando por la riqueza de detalles. Número 7. Estatuas Moai. En la isla de Pascua, en plena Polinesia, las enigmáticas estatuas Moai desafían al tiempo y a la imaginación. Con algunas pesando más de 80 toneladas, fueron esculpidas en ceniza volcánica por los Rapa Nui entre los años 400 y 1500 después de Cristo. Usando herramientas rudimentarias de basalto, cada escultura podía tardar hasta un año en concluirse. Más de 800 estatuas
están esparcidas por la isla, casi todas orientadas hacia el interior, guardando misterios sobre su función. Las teorías varían: homenajes a ancestros, símbolos de fertilidad de la tierra o marcas de poder de los clanes locales, un enigma que persiste hasta hoy. Número 6. Coliseo. En Roma, el Coliseo se alza como el anfiteatro más icónico de la antigüedad. Inaugurado en el año 80 después de Cristo, recibió a más de 50.000 espectadores en combates de gladiadores, luchas con animales salvajes y espectáculos públicos que mezclaban entretenimiento y violencia. Su arquitectura es impresionante: 3 niveles de arcos sostenidos por columnas dóricas, jónicas y corintias, antaño decorados con estatuas de mármol. Incluso un sistema de velas gigantes ofrecía sombra al público, un monumento que sintetiza la ingeniería romana y su apetito por la grandiosidad. Número 5. Gran Muralla China. Extendida por más de 15 provincias y regiones autónomas, la Gran Muralla es la estructura más larga construida por el hombre. Levantada a lo largo de 6 dinastías diferentes para proteger el Imperio Chino, está formada por tramos independientes de muros, torres y fosos que, juntos, crean una línea defensiva monumental. Con más de 2 milenios de historia, muchas partes hoy están en ruinas, pero aún impresionan por su escala. Recorrer toda la extensión llevaría cerca de 18 meses de caminata continua, un testimonio épico de la determinación humana. Número 4. Petra, conocida como la Ciudad Rosa. Petra es un tesoro arqueológico esculpido en los acantilados rojizos del desierto de Jordania. Ubicada entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, la ciudad fue construida hace milenios por pueblos nómadas que transformaron el paisaje en un vibrante centro de comercio. En su apogeo, albergaba jardines exuberantes, palacios imponentes y mercados concurridos. Hoy en día, sus cuevas, tumbas y templos tallados cuentan una historia silenciosa. El gran destaque es el tesoro, Al-Kazne, una fachada labrada en la roca con 2 pisos que impresiona a cualquier visitante. Explorar Petra a pie o montado en un camello es como atravesar un portal hacia el pasado. Número 3. Machu Picchu. Escondida entre las montañas peruanas, Machu Picchu es la joya máxima del Imperio Inca. Tan bien disimulada que escapó a la atención de los colonizadores españoles, la ciudad solo fue revelada al mundo en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Una maravilla de ingeniería, alrededor del 60% de su estructura es subterránea, dedicada al drenaje y al refuerzo de los cimientos. Rodeada por murallas, la antigua ciudadela solo es accesible a pie o en tren y ofrece vistas espectaculares del Valle Sagrado. Para comprender mejor la cultura que levantó este lugar extraordinario, el Museo de Machu Picchu guarda hallazgos arqueológicos fascinantes. Número 2. Angkor. En el corazón de Camboya, Angkor fue la capital del poderoso Imperio Jemer entre los siglos IX y XV. Hoy es un vasto complejo arqueológico que alberga más de 1000 templos y recibe millones de visitantes cada año. Su joya más famosa es Angkor Wat, el mayor santuario religioso del mundo, dedicado inicialmente al hinduismo. Ver el amanecer reflejado sobre sus torres es una experiencia inolvidable. Pero el parque va más allá. El templo Ta Prohm, cubierto por raíces gigantescas, parece una fusión entre naturaleza y arquitectura, mientras que el templo de Bayón encanta con sus rostros esculpidos en piedra que parecen seguir a cada visitante con la mirada. Número 1. Giza. Símbolo supremo de la grandiosidad egipcia, las pirámides de Giza continúan fascinando e intrigando. Construidas durante la Cuarta Dinastía como tumbas monumentales para los faraones, impresionan por su precisión y por su misterio. Incluso después de milenios de estudio, aún existen debates sobre cómo bloques tan enormes fueron transportados y ensamblados con exactitud. En el pasado, esas pirámides guardaban tesoros destinados a acompañar a los reyes en la vida después de la muerte, un hecho que atrajo saqueadores a lo largo de los siglos. Visitar Giza es contemplar el enigma vivo de la ingeniería antigua.
y sentir de cerca el peso del tiempo y de la historia.